3 hermanas. Compitieron por una noche con el millonario. Solo una era virgen. Damián Sotomayor me miró como si pudiera leer cada secreto que guardaba. Y mientras mis hermanas competían por su atención usando todo lo que tenían, yo solo quería desaparecer. Debí imaginar que la noche terminaría así, con él eligiéndome precisamente porque no estaba compitiendo. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. El salón de baile del Hotel Emperador brillaba con el tipo de lujo que solo se ve en las películas. Arañas de cristal colgaban del techo como constelaciones capturadas, y el murmullo de conversaciones elegantes se mezclaba con el sonido de la orquesta. Yo ajusté el único vestido decente que poseía, negro, simple, prestado de mi mejor amiga, y deseé estar en cualquier otro lugar. Recuerden, dijo Camila, mi hermana mayor, revisando su reflejo en una copa de champán. El objetivo esta noche es Damián Sotomayor. Quien lo consiga primero, gana. Lucía, la menor, rió mientras se acomodaba el escote de su vestido rojo imposiblemente ajustado. Por favor, míralo allá, rodeado de viejos aburridos hablando de acciones. Ese hombre necesita que alguien le recuerde cómo divertirse. Seguí su mirada hasta el grupo de empresarios al otro lado del salón. Damián Sotomayor destacaba incluso entre los demás multimillonarios. 30 y tantos años, traje perfectamente cortado que probablemente costaba más que mi salario anual como profesora, y una expresión de fastidio educado que reconocí inmediatamente. Era la misma que yo usaba en reuniones familiares. «Esto es ridículo», murmuré. «No vine a una gala benéfica para cazar millonarios». Camila me lanzó una mirada afilada. «No, viniste porque te obligué, Isabela. Pero ya que estás aquí, podrías al menos intentar conseguir algo útil de la velada. A diferencia de ti, algunas necesitamos asegurar nuestro futuro». El comentario dolió porque sabía a qué se refería. Después de que papá nos abandonó hace 10 años por su secretaria veinteañera, mamá trabajó 3 empleos para criarnos. Camila se volvió despiadadamente ambiciosa, construyendo su empresa de consultoría desde cero. Lucía decidió que la forma más rápida de salir de la pobreza era conseguir un hombre rico, documentando cada paso en Instagram para sus cientos de miles de seguidores. Y yo elegí un camino diferente. Estudié literatura, me convertí en profesora, y encontré riqueza en libros en lugar de cuentas bancarias. Mira, Lucía señaló con su copa. Se está acercando a la barra. Es mi momento. La observé contonearse hacia él con la confianza de alguien que nunca había experimentado un rechazo genuino. Damián levantó la vista cuando ella se apoyó en la barra junto a él, sonriendo de esa forma que había perfeccionado para sus selfies. Él la miró una vez, asintió educadamente, y volvió su atención a su bebida. El desinterés fue tan evidente que casi sentí pena por mi hermana. «Aficionada», murmuró Camila, alisando su vestido de diseñador. «Observa cómo se hace». Camila se acercó con un paso diferente, más profesional. Se detuvo junto a Damián y, en lugar de coquetear directamente, comenzó a hablar con el barman sobre la selección de vinos. Fue más sutil, más inteligente. Damián la miró con algo más de interés esta vez. Intercambiaron algunas palabras sobre inversiones tecnológicas, pero luego un hombre mayor llamó su atención y Camila quedó descartada con la misma facilidad. Lucía regresó a mi lado, frustrada. Es como hablarle a una pared de hielo. «Un muro de hielo de $1.000 millones», corrigió Camila, volviendo también. «Este va a ser más difícil de lo que pensaba. Yo solo quería irme». La música, las luces, el desfile de riqueza obscena, mientras afuera había gente durmiendo en las calles. Todo me hacía sentir incómoda. Me alejé hacia la terraza, buscando aire fresco y un momento de paz. La terraza estaba vacía, gracias a Dios. Me apoyé en la barandilla de mármol, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Aquí arriba, en el piso 32, el ruido del tráfico era apenas un murmullo distante. Escapando de la jauría, la voz grave me hizo girar bruscamente. Damián Sotomayor estaba a pocos metros, copa de whisky en mano, mirándome con algo que podría haber sido diversión. Yo no estaba. Tartamudeé, sintiendo calor subir por mi cuello. «Tranquila». Dio un paso hacia la barandilla, manteniendo una distancia respetuosa. «No muerdo». «Bueno, no en eventos de beneficencia al menos». ¿Era eso un chiste? Su expresión seria no daba pistas. Solo necesitaba aire, dije finalmente. «Mucha gente adentro. Mucha gente hipócrita, querrás decir».
Tomó un sorbo de su bebida. Todos aquí donando miles a causas benéficas mientras explotan a sus empleados el resto del año. La amargura en su voz me sorprendió. Incluido usted. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Por Dios, Isabela, ¿qué te pasa? Pero él soltó una risa breve, genuina. Touché. Aunque me gusta pensar que mis empleados están mejor compensados que la mayoría. Me estudió con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Eres una de las hermanas que han estado orbitando alrededor de mí toda la noche. No era una pregunta. Isabela. Y lamento si mis hermanas fueron persistentes. ¿Y tú no estás interesada en cazar millonarios? Debería haber sonado condescendiente, pero había curiosidad genuina en su tono. No realmente. Estoy más interesada en... Me detuve, sintiendo que sonaría ridículo. ¿En qué? En que las personas ricas donaran más a bibliotecas públicas en lugar de gastar 1 millón en una gala para sentirse virtuosos. Silencio. Genial, Isabela. Acabas de insultar al anfitrión del evento. Pero entonces él sonrió, y algo en su expresión fría se agrietó. Eso es refrescantemente honesto. Tendencia mía. Me mete en problemas. Apuesto. Se apoyó en la barandilla junto a mí, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su colonia cara, algo con notas de cedro. ¿Qué haces cuando no estás criticando eventos benéficos? Enseño literatura en una secundaria pública. Literatura. Pareció genuinamente interesado. ¿Qué estás leyendo ahora? Nadie me preguntaba eso. Nunca. Ni siquiera mis hermanas. Estoy releyendo a García Márquez. 100 años de soledad. Es mi tercera vez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota. Lo miré, sorprendida. ¿Conoces la primera línea? Tengo una copia firmada en mi biblioteca. Sonrió ante mi expresión. ¿Qué? ¿Los millonarios no pueden leer? Los millonarios generalmente leen manuales de negocios y biografías de Steve Jobs. Esos también. Pero mi abuelo me enseñó que un hombre sin literatura es un hombre sin alma. Algo se movió en mi pecho. Algo peligroso. Tu abuelo suena sabio. Lo era. Murió hace 2 años. Su expresión se ensombreció brevemente. Construyó la empresa desde cero y nunca perdió de vista lo que realmente importaba. Nos quedamos en silencio. Pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que compartían personas que entendían que no todas las palabras necesitaban ser dichas. Isabela, dijo finalmente, ¿aceptarías cenar conmigo mañana? Mi pulso se disparó. ¿Por qué? Porque eres la única persona en esta fiesta que no me pidió dinero, conexiones o una selfie. Y porque quiero saber por qué alguien relee a García Márquez 3 veces. Debería haber dicho que no. Debería haber recordado la competencia estúpida con mis hermanas. El hecho de que este hombre vivía en un mundo completamente diferente al mío. Que nada bueno podía salir de esto. Está bien, dije en cambio. Él sonrió, y esta vez alcanzó sus ojos. Excelente. Te recogeré a las 7. ¿Tu dirección? Después de darle mi información, observé cómo regresaba al salón. Solo entonces me di cuenta de que había aceptado una cita con un billonario sin siquiera dudar. Cuando regresé adentro, Camila y Lucía me esperaban con expresiones idénticas de shock y furia. ¿Qué demonios hiciste? Siseó Camila. Nada, solo hablamos. Solo hablaste, repitió Lucía incrédula. Yo me le ofrecí en bandeja de plata y tú solo hablaste, y ahora él no deja de mirarte. Seguí su mirada. Damián estaba al otro lado del salón, escuchando a un hombre mayor hablar, pero sus ojos encontraron los míos a través de la multitud. Algo pasó entre nosotros, algo eléctrico que hizo que mi piel se erizara. Ustedes empezaron esta competencia ridícula, dije, encontrando coraje que no sabía que tenía. Yo no pedí nada de esto. Pero mientras salíamos del hotel esa noche, con mis hermanas fulminándome con la mirada, una verdad incómoda se instaló en mi estómago. Por primera vez en 5 años, desde que Javier me lastimó tan profundamente que juré nunca volver a confiar en un hombre, sentía algo más que miedo, sentía posibilidad. El restaurante donde Damián me llevó la noche siguiente no tenía nombre visible desde la calle, solo una puerta negra discreta con un portero que lo saludó por su nombre. Señor Sotomayor, su mesa privada está lista. Privada, por supuesto. Seguí a Damián a través de un comedor íntimo con solo 6 mesas, todas ocupadas por personas que claramente pertenecían a la élite. Subimos unas escaleras hacia un segundo piso, donde una única mesa nos esperaba junto a ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Esto es,
Busqué palabras. ¿Demasiado? Damián apartó mi silla con un gesto fluido. Puedo llevarte a un lugar más casual si prefieres. No, es hermoso, solo diferente a lo que estoy acostumbrada. Nos sentamos, y un sommelier apareció inmediatamente para ofrecer vino. Damián pidió algo en francés que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Cuando estuvimos solos nuevamente, él se reclinó en su silla, estudiándome. Cuéntame sobre ti, Isabela. Más allá de García Márquez y hermanas competitivas, no hay mucho que contar. Crecí aquí, estudié literatura en la Universidad Estatal, conseguí trabajo en la secundaria Lincoln. Es una vida bastante ordinaria. Lo dudo. Su mirada era penetrante. Nadie que enseñe a adolescentes voluntariamente tiene una vida ordinaria. Sonreí a pesar de mí misma. Mis alumnos dirían que soy una sádica por hacerlos leer a Shakespeare. ¿Y lo eres? Completamente. Pero la semana pasada, una alumna mía, Daniela, 15 años, embarazada y a punto de abandonar la escuela, se quedó después de clase. Me dijo que Julieta la había hecho entender que podía escribir su propia historia, que no tenía que repetir los errores de su madre. Sentí un nudo en la garganta. Ahora va a quedarse, terminar la secundaria. Esos son los momentos que me recuerdan por qué hago esto. Damián me observaba con una intensidad que me hacía sentir desnuda. La mayoría de las personas hubieran presumido sobre eso. Tú lo cuentas como si fuera algo vergonzoso. No es vergonzoso. Es solo mi trabajo. No salvo vidas como los doctores o construyo imperios como tú. No. Se inclinó hacia adelante. Cambias vidas, que es infinitamente más difícil. Un imperio se puede comprar. Una mente joven transformada por literatura. Eso es magia real. Nadie nunca había descrito mi trabajo así. Sentí calor subir por mi pecho. Ahora tú estás siendo el cursi. Cursi, no, honesto. Tomó un sorbo de su vino. Mi abuelo solía decir que hay dos tipos de riqueza en el mundo. La que se cuenta en bancos y la que se cuenta en vidas tocadas. Creo que tú eres millonaria del segundo tipo. Mis cuentas bancarias no estarían de acuerdo. Damián rió, el sonido genuino y cálido. Touché, pero hablemos de eso. ¿Por qué enseñar? Con tu pasión por literatura podrías haber elegido 1000 caminos diferentes. Escritura, editoriales, crítica literaria. Era una pregunta que nadie me hacía. Mis hermanas simplemente asumían que había elegido el camino seguro. Mamá nunca cuestionaba nada que me hiciera feliz. Pero Damián preguntaba como si realmente quisiera entender. Cuando papá se fue, comencé lentamente. Y mamá trabajaba todo el tiempo. Los libros se convirtieron en mi escape. Pero no solo eso. Fueron mis maestros, mis terapeutas, mis amigos. Dickens me enseñó sobre injusticia social. Austen sobre dignidad femenina. García Márquez sobre la belleza en el absurdo. Pausé. Quería darle eso a otros, especialmente a niños como yo, que necesitan desesperadamente ver que hay mundos más allá de sus circunstancias. Y lo estás haciendo. No era una pregunta. ¿Cuántos estudiantes has tenido en 5 años? Unos 200, tal vez. 200 vidas potencialmente cambiadas. Damián sonrió. Como dije, millonaria. Algo se movió en mi pecho, algo peligroso y cálido. ¿Y tú? Cambié el tema antes de que pudiera analizarlo. ¿Por qué tecnología educativa? Parece inusual para alguien que ama literatura tanto como tú. Su expresión se ensombreció ligeramente. Mi abuelo construyó la empresa desde cero vendiendo maquinaria. Hizo fortuna, sí, pero nunca tuvo educación formal. Se enseñó a sí mismo a leer a los 30 años. Giró su copa entre sus manos. Cuando yo heredé la compañía, decidí cambiar el enfoque. Si vamos a tener dinero, al menos usémoslo para algo que importe. Desarrollamos software que ayuda a escuelas en áreas rurales a acceder a bibliotecas digitales, tutorías virtuales. Estás devolviendo lo que tu abuelo nunca tuvo. Exacto. Me miró directamente. Él solía decir, Damián, el dinero te da poder, pero la educación te da libertad. Quiero dar libertad. Y ahí estaba. La razón por la que me sentía atraída hacia este hombre no era su riqueza o su apariencia. Era esto. Valores compartidos que nunca esperé encontrar en un billonario. Tu abuelo suena como alguien extraordinario. Lo era. Murió hace 2 años de cáncer. Hasta el final, leía un libro por semana. Su voz se espesó. En sus últimos días, me hizo prometer que nunca dejaría que el dinero me volviera cínico sobre las personas. Que buscaría autenticidad por encima de todo. ¿Y lo has hecho?
¿Encontrado autenticidad? Sus ojos encontraron los míos. Esta noche, sí. ¿Y lo eres? Completamente. Pero cuando un estudiante finalmente entiende la belleza de un soliloquio de Hamlet, esos momentos hacen que valga la pena. Llegó el primer platillo. Algo artístico con vieiras y espuma que parecía demasiado bonito para comer. ¿Y tu familia? Preguntó después de que probamos la comida. Aparte de tus hermanas, claro. La pregunta casual tocó un nervio expuesto. Solo está mi madre. Mi padre nos dejó hace 10 años por alguien más joven. Mamá crió a 3 hijas sola, trabajando turnos dobles en el hospital. Vi reconocimiento en sus ojos. Entendimiento. Por eso tus hermanas son tan ambiciosas. Camila decidió que nunca sería vulnerable económicamente. Lucía decidió que la forma más fácil de conseguir seguridad era casarse con dinero. Y yo me detuve, insegura de cómo terminar esa oración. Decidiste que el dinero no era lo más importante, completó él, que había algo más valioso. Algo así. Aunque suena ingenuo cuando lo dices en voz alta. No ingenuo. Valiente. Se inclinó hacia adelante. Atención completamente enfocada en mí. ¿Sabes cuántas personas he conocido que venden su alma por dinero? Mi ex prometida, por ejemplo. La amargura en su voz era palpable. ¿Qué pasó? Damián tomó un largo trago de vino. Valentina. Estuvimos juntos 3 años. Pensé que era diferente, que me veía a mí en lugar de mi cuenta bancaria. Rió sin humor. La encontré en la cama con mi socio de negocios una semana antes de la boda. Aspiré aire. Damián. Lo peor no fue la infidelidad. Fue descubrir que toda nuestra relación había sido una actuación. Ella y Roberto planeaban casarse conmigo para vaciar la empresa desde adentro. Tenían contratos de inversión falsos, cuentas offshore, todo. ¿Qué hiciste? Los destruí, legalmente, claro. Roberto está ahora en prisión por fraude. Valentina logró escapar a Europa con lo que robó antes de que la atrapáramos. Sus dedos apretaron el tallo de su copa. Fue hace 3 años. Desde entonces, cada mujer que se acerca a mí solo ve mi dinero. Entendí entonces por qué era tan cínico, tan desconfiado. Por eso es refrescante encontrar a alguien que no me pidió nada. Continuó, mirándome directamente. Que ni siquiera fingió interés hasta que hablamos de literatura. No estaba fingiendo desinterés, admití. Genuinamente no quería estar en esa gala. Camila me arrastró. ¿Por qué accediste a esta cena entonces? Era una pregunta justa. Me obligué a sostener su mirada. Porque cuando hablaste sobre tu abuelo y García Márquez, vi a una persona real, no a un millonario. Y hacía mucho tiempo que no tenía una conversación real con alguien. Algo cambió en su expresión. Se suavizó. ¿Cuánto es mucho tiempo? Debería haber mentido. Debería haber cambiado de tema. Pero había algo en la forma en que me miraba que hacía imposible la falsedad. 5 años. Eso es muy específico. Tuve una relación en la universidad, Javier. Pensé que estábamos enamorados, que teníamos futuro juntos. Las palabras salieron más fácil de lo esperado. Me presionó para dar el siguiente paso. Cuando no estaba lista, se volvió cruel. Dijo que era una niña, que estaba perdiendo su tiempo. Las manos de Damián se tensaron sobre la mesa. Él era un idiota, probablemente, pero sus palabras se quedaron. Después de eso, construí muros. Me concentré en mi carrera, en mis estudiantes, en libros. Más seguro que confiar en alguien nuevamente. Te entiendo, dijo en voz baja. Después de Valentina, juré nunca volver a ser vulnerable con nadie. Nos miramos a través de la mesa. 2 personas heridas reconociendo heridas similares en el otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pregunté. Damián extendió su mano sobre la mesa, palma hacia arriba. Una invitación, no una demanda. Honestamente, no tengo idea, pero me gustaría averiguarlo. Mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera intervenir. Cuando nuestros dedos se tocaron, electricidad corrió por mi brazo. Él debe haberlo sentido también porque su pulgar acarició mis nudillos, lento y deliberado. Esto probablemente es una mala idea, susurré. Probablemente. Su sonrisa era cálida ahora, genuina. Pero las mejores historias son sobre malas ideas, ¿no? Pasamos las siguientes 3 horas hablando. Sobre libros, sobre su abuelo que lo crió cuando sus padres murieron en un accidente de auto, sobre mis estudiantes y sus sueños imposibles, sobre su empresa tecnológica que desarrollaba software educativo, sobre mi obsesión secreta con novelas de fantasía que nadie sabía. Cuando el restaurante comenzó a cerrar, nos dimos cuenta de que éramos los últimos clientes. No me di cuenta de la hora. Dije,
viendo que era medianoche. Yo tampoco. Damián pidió la cuenta sin mirar el precio. ¿Puedo llevarte a casa? Su auto resultó ser un sedán negro elegante pero no ostentoso. Él mismo conducía, sin chofer, lo cual me sorprendió. Odio que otros conduzcan por mí, explicó. Una de mis raras excentricidades. El trayecto a mi apartamento en el barrio menos elegante de la ciudad fue extrañamente íntimo. La radio tocaba música suave, las calles estaban vacías, y el silencio entre nosotros estaba cargado de posibilidad. Cuando se detuvo frente a mi edificio, ninguno de los dos se movió. Esta noche fue... comencé. Increíble. Terminó él. Isabela, sé que acabamos de conocernos, pero quisiera volver a verte. Pronto. Me gustaría eso. Se inclinó hacia mí, lentamente, dándome tiempo de alejarme, pero no lo hice. Cuando sus labios rozaron los míos, suave como una pregunta, algo dentro de mí que había estado congelado durante 5 años comenzó a derretirse. El beso se profundizó, su mano ahuecando mi mejilla, y por un momento aterrador y maravilloso, me perdí completamente en la sensación. Su boca sabía a vino tinto y promesas peligrosas, pero entonces su otra mano se movió a mi cintura, atrayéndome más cerca, y el pánico antiguo explotó en mi pecho. Me aparté bruscamente, casi golpeando mi cabeza contra la ventana. Lo siento. Yo tengo que irme. Salí del auto antes de que pudiera responder, corriendo hacia mi edificio sin mirar atrás, sintiendo sus ojos confundidos siguiéndome. Dentro de mi apartamento, me deslicé por la puerta, corazón golpeando contra mis costillas. ¿Qué demonios había hecho? Un beso, un simple beso, y había huido como una adolescente asustada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Damián. ¿Estás bien? Lo siento si fui demasiado rápido. Lágrimas inesperadas picaron mis ojos. No era él, era yo. Mis miedos, mis inseguridades. El peso de un secreto que nadie conocía. A los 25 años, nunca había estado con un hombre, ni siquiera cerca, y ahora había arruinado cualquier oportunidad con alguien que realmente parecía verme. Estoy bien, escribí finalmente. Lo siento por huir. Es complicado. Su respuesta llegó de inmediato. Todo lo que vale la pena lo es. Buenas noches, Isabela. Sueña con mejores finales que los de García Márquez. A pesar de todo, sonreí a través de las lágrimas, porque Damián tenía razón sobre algo. Las mejores historias eran sobre malas ideas. Y esto, lo que fuera que estaba comenzando entre nosotros, se sentía como la peor y mejor idea que había tenido en años. 3 días después de la desastrosa huida del auto de Damián, estaba en mi apartamento corrigiendo ensayos sobre Romeo y Julieta, cuando mi mejor amiga Sofía apareció sin avisar, como siempre, con 2 botellas de vino y una expresión determinada. «Habla», ordenó, dejando caer las botellas en mi mesa de café. «Llevas 3 días ignorando mis llamadas y tus hermanas están diciendo cosas muy interesantes sobre cierto millonario». Me hundí en el sofá con un gemido. «No quiero hablar de eso». «Muy mal, porque vamos a hacerlo». Sofía abrió una botella con una eficiencia que hablaba de años de práctica. Camila me llamó personalmente para decirme que arruinaste la oportunidad de tu vida por ser una mojigata. Cita textual. Por supuesto que lo hizo. Sofía me pasó una copa llena hasta el borde. Ahora cuéntame qué pasó realmente. Conozco esa mirada. Es tu mirada de me estoy autosaboteando otra vez. Y así, con el vino aflojando mi lengua, le conté todo. La gala, la conversación en la terraza, la cena increíble, el beso perfecto y mi huida patética. Cuando terminé, Sofía me miraba con una mezcla de exasperación y compasión. «Bella, cariño, ¿cuándo vas a perdonarte por lo de Javier?» «No es solo Javier». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Sofía, tengo 25 años y nunca he... con nadie». El silencio se extendió. Sofía parpadeó. «Espera, ¿quieres decir que eres... virgen?» «Sí. Patético, lo sé. No es patético». Sofía dejó su copa y tomó mis manos. «Es una elección. Pero cariño, ¿es una elección que todavía quieres hacer?» Era la pregunta que había estado evitando. «No lo sé. Con Javier nunca me sentí... segura. Después de él, cada vez que alguien se acercaba, me congelaba. Construí esta fortaleza y ahora no sé cómo salir. Y con Damián, cerré los ojos, recordando el beso. Con él quiero, por primera vez en años, realmente quiero. Y eso me aterroriza. Porque tienes miedo de que te lastime. Porque tengo miedo de decepcionarlo». Ahí estaba, la verdad fea. Es un hombre de mundo. Tiene 34 años.
Probablemente ha estado con docenas de mujeres sofisticadas. ¿Qué va a pensar cuando descubra que ni siquiera sé qué estoy haciendo? Sofía apretó mis manos. Bella, escúchame. Si Damián es el hombre que describes, no le importará tu experiencia. Le importará tú. Pero tienes que ser honesta con él. No puedo simplemente decirle, oye, soy virgen, saldrá corriendo. Oh, Sofía me lanzó una mirada significativa. Se sentirá honrado de que confíes en él lo suficiente para compartir eso. Mi teléfono vibró en ese momento. Un mensaje de Damián. Llevo 3 días queriendo llamarte, pero no quiero presionarte. ¿Almuerzo mañana? Sin expectativas, solo café y conversación. Prometo no besarte a menos que tú quieras. El último comentario me hizo sonreír a pesar de todo. ¿Es él, verdad? Sofía leyó mi expresión. Respóndele que sí. Y Bella, dale una oportunidad. A él, pero sobre todo a ti misma. Escribí una respuesta antes de que pudiera arrepentirme. Mañana a las 12, pero no prometas no besarme. Ese fue el mejor beso de mi vida. Su respuesta fue inmediata. Solo el primero de muchos, espero. Al día siguiente, cuando me encontré con Damián en una pequeña cafetería cerca del parque, algo había cambiado. Él ya no era el empresario intimidante de la gala. Usaba jeans y una camiseta simple, cabello ligeramente despeinado, y la sonrisa que me dio cuando me vio iluminó algo dentro de mí. Hola, dijo, levantándose para saludarme. Estaba nervioso de que cambiaras de opinión. Yo también. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y por un momento solo nos miramos. Tengo que preguntarte algo, dijo finalmente. El otro día, cuando te fuiste, ¿fue por algo que hice? No, fuiste perfecto. Respiré profundo. Fui yo. Tengo equipaje del pasado. El novio universitario, entre otras cosas. Jugué con mi servilleta. Damián, no soy buena en esto. En citas, en relaciones, en todo eso. Yo tampoco. Se inclinó hacia adelante. Pero me gustas, Isabela. Mucho. Y estoy dispuesto a ir al ritmo que necesites. Algo en su sinceridad me hizo querer ser igualmente honesta. Incluso si ese ritmo es glacialmente lento, incluso entonces. Tomó mi mano sobre la mesa. Solo dime qué necesitas. Necesito que seas paciente. Necesito que entiendas que tengo miedo. Necesito que no me juzgues por ser virgen a los 25. Pero no pude decir ninguna de esas cosas. Todavía no. Solo tiempo, dije en cambio. Y que sigas siendo tú, el hombre que lee a García Márquez y se escapó de su propia fiesta benéfica para respirar. Puedo hacer eso. Pasamos las siguientes semanas en una especie de baile cuidadoso. Damián me llevó a librerías antiguas donde pasamos horas perdidos entre estantes polvorientos. Yo lo llevé a mi restaurante favorito de tacos que costaba menos de $10 por persona, y donde se rió cuando el mesero no lo reconoció. Hablamos sobre todo excepto el futuro, viviendo en un presente delicado que ambos temíamos romper. Y lentamente, muy lentamente, comencé a confiar. Hasta la noche en que todo cambió. Estábamos en su ático, la primera vez que me invitaba a su espacio privado, compartiendo pizza en su sofá, mientras discutíamos sobre si 100 años de soledad era realmente sobre la soledad o sobre la imposibilidad de escapar del pasado. Es sobre ambas, insistí. Los Buendía están condenados porque no pueden dejar ir. Exactamente mi punto. Damián se giró hacia mí, tan cerca que podía contar sus pestañas. El pasado los persigue porque no lo enfrentan. No estábamos hablando solo del libro. Ambos lo sabíamos. A veces el pasado es demasiado pesado para enfrentar, susurré. O tal vez solo necesitas a alguien que te ayude a cargarlo. Su mano subió a mi mejilla, pulgar acariciando mi pómulo. Y esta vez cuando se inclinó para besarme, no huí. El beso comenzó suave, explorador, pero cuando mis labios se separaron bajo los suyos, algo se desató entre nosotros. Me atrajo hacia su regazo y yo fui, brazos rodeando su cuello mientras el beso se profundizaba. Su lengua tocó la mía y un gemido escapó de mi garganta, sorprendiéndome a ambos. Las manos de Damián se deslizaron bajo mi blusa, dedos cálidos contra mi piel, y ahí estaba otra vez, el pánico mezclado con deseo, el miedo combatiendo con querer. Espera, jadeé, apartándome. Él se congeló inmediatamente, manos cayendo a sus costados. Lo siento, fui demasiado. No, tomé sus manos poniéndolas de vuelta en mi cintura. Quiero esto. Te quiero. Es solo que... Las palabras se atascaron en mi garganta. Damián me estudió, y vi el momento exacto en que algo hizo clic en su mente.
Sus ojos se ampliaron ligeramente. Isabela, ¿alguna vez has...? Mi silencio fue respuesta suficiente. Oh, se apartó un poco, procesando. ¿Nunca? Sentí lágrimas quemando mis ojos. Puedes irte si esto es demasiado complicado. Lo entenderé. ¿Irme? Parecía genuinamente confundido. Isabela, mírame. Obligué a mis ojos a encontrar los suyos. No me voy a ninguna parte, dijo con firmeza. Pero necesito que entiendas algo. No me importa tu experiencia o falta de ella. Lo que me importa es que confíes en mí lo suficiente para decírmelo. ¿No te importa? ¿Debería? Su sonrisa fue suave. Eres brillante, divertida, hermosa, y me haces querer ser mejor persona. Todo lo demás son solo detalles. Algo se rompió dentro de mí, o tal vez se arregló. Me incliné y lo besé otra vez, vertiendo años de miedo y esperanza en ese contacto. Quiero estar contigo, susurré contra sus labios. Cuando esté lista, solo necesito el tiempo que necesites. Besó mi frente. No hay prisa, Isabela. Tenemos todo el tiempo del mundo, excepto que no lo teníamos, porque al día siguiente, cuando llegué a la escuela, encontré a Camila esperándome en el estacionamiento con una expresión que no presagiaba nada bueno. Necesitamos hablar, dijo, sobre Damián Sotomayor y una cierta ex prometida que acaba de regresar del exilio europeo. Mi estómago cayó. ¿Qué? Camila me mostró su teléfono. En la pantalla había un artículo de Gossip con una foto de Damián y una mujer hermosa con cabello negro llegando a un restaurante. El titular decía, «Reconciliación millonaria. Damián Sotomayor visto con exprometida Valentina Cortés». Fue publicado esta mañana, dijo Camila, algo que podría haber sido compasión en su voz. Pensé que deberías saberlo antes de que alguien más te lo dijera. Miré la foto, mi mente corriendo. Damián no había mencionado nada sobre ver a Valentina. Habíamos hablado anoche, después de esa conversación íntima sobre mi virginidad, y él no había dicho nada. Tal vez hay una explicación, logré decir. Tal vez. Camila me estudió. O tal vez los hombres ricos siempre vuelven con mujeres de su clase social. Lo siento, Bella. Realmente lo siento. Se fue antes de que pudiera responder, dejándome sola en el estacionamiento con una sensación de déjà vu horrible. Porque esto era exactamente lo que Javier había hecho. Hacer promesas mientras buscaba opciones mejores en otro lugar. Mi teléfono sonó. Damián. Lo ignoré. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de enfrentarlo. Pero el universo, parecía, tenía otros planes. La siguiente semana fue una nebulosa de dolor y confusión. Damián llamó 17 veces. Envió mensajes cada hora. Incluso apareció en mi escuela. Pero le pedí al director que no lo dejara pasar. No estaba lista para verlo, para escuchar explicaciones que probablemente eran mentiras. Sofía intentó hacerme razonar. Al menos escucha su versión. Suplicó, sentada en mi sofá rodeada de pañuelos usados y mi dignidad destrozada. Tal vez la foto no significa lo que parece. Una foto de él con su ex en un restaurante romántico. ¿Qué más puede significar? No lo sé. Por eso necesitas preguntarle. Pero no podía, porque si preguntaba y resultaba que me había estado mintiendo, entonces sería real. El dolor sería real, y no estaba segura de poder sobrevivir a eso. Mientras tanto, mis hermanas no ayudaban. Lucía publicó en Instagram sobre saber tu valor y no conformarte con migajas, claramente apuntando a mi situación. Camila me envió artículos sobre señales de alerta en relaciones, con inquietante regularidad. Y luego, 7 días después de ignorar a Damián, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola Isabela, soy Valentina Cortés, necesitamos hablar. En persona. Te espero mañana a las 10 a.m. en el Café Bohème. Por favor, ven. Es sobre Damián y algo que necesitas saber. Mi primer instinto fue ignorarlo. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre me metía en problemas, ganó. Al día siguiente, llegué al Café Bohème 5 minutos tarde, un pequeño acto de rebeldía. Valentina estaba sentada en una mesa del fondo, tan perfecta como en las fotos. Cabello negro sedoso, piel impecable, vestido de diseñador que probablemente costaba mi salario mensual. Isabela. Se levantó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Gracias por venir. Tengo 20 minutos, dije fríamente. ¿Qué quieres? Directo al punto. Me gusta. Se sentó, cruzando piernas elegantes. Mira, sé lo que piensas. Que volví para recuperar a Damián. Que la foto del restaurante significa que estamos juntos otra vez. ¿No es así? No. Su sonrisa se amplió. Pero me encantaría que lo fuera.
Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Perdón? Seamos honestas, tú y yo. Valentina se inclinó hacia adelante. Eres una chica dulce, soy segura. Maestra de escuela pública, corazón de oro. Probablemente lees a niños necesitados en tu tiempo libre. Enseño literatura, corregí. Y no veo que... Pero no eres del mundo de Damián. Su tono era suave, casi compasivo. Él necesita a alguien que entienda presiones empresariales, eventos sociales, expectativas familiares. Alguien que pueda ser una socia, no un proyecto de caridad. Las palabras dolieron porque tocaban cada inseguridad que había albergado. ¿Por eso lo traicionaste y robaste? ¿Porque eras una socia tan buena? Por primera vez, algo real cruzó su expresión. Furia. Cometí errores. Pero Damián me perdonó. ¿Por qué más crees que nos reunimos la semana pasada? No lo sé. ¿Por qué no me lo dices? Porque todavía me ama. Dejó caer las palabras como bombas. Y estoy embarazada de él. El mundo se detuvo. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Sacó una foto de ultrasonido de su bolso. 6 semanas. Damián es el padre. Puedes pedirle una prueba de ADN si quieres. Pero él ya aceptó su responsabilidad. Mi mente corrió haciendo cálculos. 6 semanas atrás era justo cuando Damián y yo habíamos comenzado a vernos. No te creo. No tienes que creerme. Valentina se levantó dejando el ultrasonido en la mesa. Pero pregúntate esto. ¿Por qué un hombre como Damián perdería tiempo con alguien como tú cuando podría tenerlo real? Una mujer de su mundo, madre de su hijo, alguien que realmente lo entiende. Se fue antes de que pudiera responder, dejándome con la foto de ultrasonido y un abismo abriéndose en mi pecho. Pasé el resto del día en piloto automático. Enseñé clases sin recordar qué dije. Califiqué papers sin leer realmente las palabras. Esa noche, sentada sola en mi apartamento con las luces apagadas, dejé que todo lo que había estado conteniendo finalmente saliera. No solo lloré por Damián o por la mentira de Valentina. Lloré por la niña de 15 años cuyo padre eligió otra familia. Lloré por la joven de 20 años que confió en Javier y aprendió que vulnerabilidad podía ser un arma. Lloré por todos los años que pasé convencida de que estar sola era más seguro que arriesgar el corazón. Y cuando no quedaron más lágrimas, me quedé en el silencio, sintiendo el peso de una verdad incómoda. Había dejado que el miedo ganara otra vez. Había construido una historia completa en mi cabeza basada en inseguridades antiguas, sin darle a Damián la oportunidad de explicar. Sofía llamó 3 veces. No contesté. No estaba lista para escuchar, te lo dije, o dale una oportunidad. Necesitaba sentarme con mi dolor, entenderlo, antes de poder hacer algo al respecto. Cuando finalmente llegué a casa al día siguiente después de otra jornada fantasma en la escuela, encontré a Damián esperando en mi puerta. Isabela, por favor. Se levantó cuando me vio, ojos desesperados. Solo dame 5 minutos. Valentina está embarazada. Las palabras salieron planas, sin emoción. Él palideció. ¿Ella te dijo eso? ¿Es verdad? Ella dice que sí. Yo, no sé. Pasó manos por su cabello. Se presentó hace 2 semanas reclamando estar embarazada. Insistí en pruebas de paternidad, pero aún no han llegado los resultados. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que reaccionarías exactamente así. Su voz subió, frustración derramándose. Sabía que tus inseguridades tomarían control y construirías muros otra vez. Mis inseguridades. Repetí, algo frío asentándose sobre mí. Por supuesto. Culpar a la chica virgen neurótica en lugar de al hombre que se reúne con su ex en secreto. No fue un secreto. Fue complicado. Y estaba manejándolo antes de involucrarte. Pues qué considerado. Abrí mi puerta. Vete, Damián. Isabela, por favor, vete. Mi voz se quebró finalmente. Solo, vete. Esperé hasta que lo escuché bajar las escaleras. Entonces me deslicé por la puerta y lloré hasta que no quedó nada. Porque lo peor no era que Valentina pudiera estar embarazada. Lo peor era que tenía razón. Yo no pertenecía a su mundo. Nunca lo había hecho. Y había sido tonta al pensar lo contrario. Los siguientes días pasaron en una bruma. Mis hermanas, sorprendentemente, fueron amables. Camila apareció con comida. Lucía dejó de publicar indirectas en redes sociales. Sofía prácticamente se mudó a mi apartamento. Y entonces, una semana después de mi confrontación con Damián, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Isabela Morales?», dijo una voz femenina profesional. «Soy la doctora Chen del Hospital General.
Necesito hablar con usted sobre Valentina Cortés. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasa? La señorita Cortés fue admitida esta mañana con sangrado. Desafortunadamente, perdió el embarazo. Pero hubo una pausa incómoda. Hay algo que debe saber. Los registros médicos muestran que nunca estuvo embarazada. El ultrasonido que le mostró era falso. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Qué? Estaba tomando hormonas para simular embarazo y planeaba usar una madre sustituta para convencer al señor Sotomayor de que el bebé era suyo. Confesó todo cuando pensó que moriría por la hemorragia. Quería que usted lo supiera. Después de colgar, me senté en silencio por lo que parecieron horas. Valentina había mentido. Sobre todo. Y yo había creído cada palabra venenosa porque encajaba perfectamente con mis miedos. Tomé mi teléfono, manos temblando. Tenía 47 mensajes sin leer de Damián. Los ignoré todos y marqué su número. Contestó en el primer timbre. ¿Isabela? Lo siento. Susurré. Lo siento mucho. ¿Qué? Porque le conté todo. La llamada del hospital, la confesión de Valentina, mi propio papel al dejar que el miedo gobernara mis decisiones. Cuando terminé, hubo silencio del otro lado. «Damián, ¿estás ahí?» «Estoy aquí». Su voz sonaba extraña. «Solo necesito procesar esto. Lo entiendo. Y si quieres terminar con esto, con nosotros, lo entenderé completamente. Fui horrible contigo». «¿Terminar?» Ahora sonaba casi enojado. «Isabela, ¿realmente crees que me rendiría con nosotros tan fácilmente? No sé qué creer. Entonces déjame ser claro, te amo. Me enamoré de ti la noche que me dijiste que los millonarios deberían donar a bibliotecas en lugar de galas. Me enamoré más cuando confesaste tu miedo, tu virginidad, tu pasado. Y no voy a dejarte ir porque Valentina mintió o porque tú asustaste. Lágrimas corrían por mi rostro. ¿Me amas? ¿Eso es lo único que escuchaste?» Rió, bajo y áspero. «Sí, Isabela, te amo». Como un idiota completo y total. «Ahora abre tu maldita puerta». «¿Qué?» «Tu puerta. Abre». Corrí a la puerta y la abrí. Damián estaba ahí, teléfono en oreja, mirándome con una mezcla de exasperación y amor tan puro que me robó el aliento. «Hola», dijo. «Hola». Colgamos al mismo tiempo. Por un momento solo nos miramos, y pude ver que había llorado. Sus ojos estaban rojos, cabello despeinado como si hubiera pasado las manos por él 1000 veces. «Pensé que te había perdido», dijo con voz áspera. «Esta semana, sin poder hablar contigo, sin saber si alguna vez me perdonarías». «Damián». «No, déjame terminar». Entró, cerrando la puerta detrás de él. «Tenías razón en estar furiosa. Debí decirte sobre Valentina el momento en que apareció, pero tenía tanto miedo de que reaccionaras exactamente así, de que tus inseguridades tomaran control, que elegí mentir por omisión. Y eso fue cobarde». «No fuiste cobarde. Intentabas protegerme. Eso no es excusa». Se pasó una mano por el rostro. «Las parejas se protegen enfrentando problemas juntos, no ocultando cosas. Y te fallé en eso». Lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. «Y yo te fallé al no confiar, al dejar que cada palabra venenosa de Valentina se arraigara porque ya creía secretamente que no era suficiente para ti. ¿Cómo puedes pensar eso?» Cerró la distancia entre nosotros. «Isabela, eres todo para mí, todo. Cada mañana me despierto asombrado de que alguien como tú, brillante, compasiva, genuina, eligió estar conmigo. No con mi dinero, no con mi apellido, conmigo». Pero Valentina tenía razón sobre algunas cosas. Las palabras salieron en un susurro quebrado. «No sé navegar tu mundo. No puedo conversar con inversionistas o asistir a galas sin sentirme como una impostora. Y la idea de que necesites presentar a una esposa apropiada a juntas directivas. Para». Sus manos ahuecaron mi rostro, obligándome a mirarlo. «¿Sabes qué les dije a esos idiotas de la junta cuando sugirieron que necesitaba estabilizar mi imagen personal con un compromiso adecuado?» Sacudí mi cabeza. Les dije que mi vida personal no era asunto suyo, que si no podían confiar en mi liderazgo empresarial basándose en resultados en lugar de estado civil, entonces estaban en la junta equivocada. 2 de ellos renunciaron. Buenos viajes. «Damián, no puedes sacrificar tu empresa por mí». «No estoy sacrificando nada. Estoy estableciendo límites». Me besó la frente. «Y para que conste, cuando eventualmente te pida matrimonio, porque lo haré, Isabela, si todavía me quieres después de todo esto, no será porque la junta directiva lo apruebe. Será porque no puedo imaginar pasar un día más sin saber que eres oficialmente mía».
Mi respiración se atascó. Eventualmente, cuando estés lista, cuando confíes completamente en que esto es real. Sus pulgares limpiaron mis lágrimas. Puedo esperar meses, años si es necesario, porque tú vales cada segundo. Me paré de puntillas y lo besé, vertiendo cada disculpa, cada promesa, cada pedazo de amor que sentía en ese contacto. Él respondió inmediatamente, brazos envolviéndome, profundizando el beso hasta que ambos temblábamos. Nunca más, susurré contra sus labios. Nunca más dejo que el miedo me controle así. Y nunca más oculto cosas por miedo a tu reacción. Nos separó lo suficiente para mirarme a los ojos. Comunicación completa, honestidad brutal. Incluso cuando duele, acordé. Nos quedamos así, en el umbral de mi humilde apartamento, abrazados como si nuestras vidas dependieran de ello. Porque en cierto modo, así era. Esto era nuestro momento definitorio. Elegir amor sobre miedo, confianza sobre inseguridad, juntos sobre solo. Quédate conmigo esta noche, susurré finalmente. No para, ya sabes, solo quédate. Necesito sentir que eres real, que todavía estamos juntos. Donde sea que necesites que esté, prometió. Esta noche, mañana, siempre. Esa noche, acostados en mi cama pequeña que apenas cabíamos ambos, Damián me contó todo, sobre cómo Valentina había aparecido en su oficina hace 2 semanas, llorando, reclamando estar embarazada y asustada. Como su primer instinto fue llamarme, pero ella había suplicado que esperara hasta tener confirmación médica porque no quería preocuparme innecesariamente. Debí saber que estaba manipulando, dijo, dedos trazando patrones en mi brazo. Pero una parte pequeña de mí tenía curiosidad si era posible, si de alguna manera, en todo el caos de hace 3 años, podía haber quedado embarazada antes de que todo explotara. Habrías querido que fuera verdad. Sintió mi tensión porque me apretó más cerca. Habría aceptado responsabilidad si el niño fuera mío, porque así me criaron. Pero querer, pausó. No, porque significaría estar atado a Valentina para siempre. Y lo único que quiero es estar atado a ti. Le conté sobre el encuentro en el café, cada palabra cruel que Valentina había dicho, como cada una había golpeado precisamente donde más me dolía. Ella es experta en encontrar vulnerabilidades, dijo Damián amargamente. Es como funcionan los estafadores. Identifican miedo y lo explotan. Funcionó. Por un tiempo. Pero estás aquí ahora. Y eso es lo que importa. Nos quedamos en silencio, escuchando ruidos de la ciudad afuera. Entonces, porque era hora de ser completamente honesta. Tengo miedo de decepcionarte. ¿En qué forma? En todas. Mi voz era pequeña. Soy virgen, Damián, a los 25 años. Y sé que dijiste que no importa, pero debe importar. Debes preguntarte qué está mal conmigo que nunca... Oye, me hizo mirarlo. No hay nada mal contigo. Nada. Hiciste una elección basada en trauma y experiencia. Eso no te hace rota o defectuosa. Te hace humana. Pero cuando finalmente... Cuando esté lista... ¿Y si no soy buena en eso? ¿Y si me congelo o me asusto o...? Entonces nos detenemos. Dijo tan simple. Isabela, cuando llegue ese momento, si llega, será sobre conexión, no rendimiento. No estoy buscando acrobacias o experiencia. Estoy buscando intimidad contigo. Y eso puede tomar la forma que necesite tomar. Lágrimas frescas brotaron. ¿Cómo sabes siempre qué decir? No lo sé. Solo digo la verdad. Me besó suavemente. Y la verdad es que te amo exactamente como eres. Con todos tus miedos, inseguridades y libros de García Márquez. Y por primera vez en mi vida adulta, creí en siempre. Los siguientes 2 meses fueron como vivir en una burbuja dorada. Damián y yo nos volvimos inseparables, aprendiendo a navegarnos mutuamente con paciencia que ninguno sabía que poseía. Él nunca presionó por más físicamente, contentándose con besos que me dejaban sin aliento y noches acurrucados en su sofá, discutiendo filosofía y literatura. Pero había una tensión creciente entre nosotros, una pregunta sin hacer que colgaba en el aire cada vez que sus manos recorrían mi espalda o cuando yo temblaba bajo su toque. La noche que todo cambió fue ordinaria al principio. Era mi cumpleaños, 26 años, y Damián había insistido en cocinar cena en su ático en lugar de salir. No puedo creer que confíes en mis habilidades culinarias. Bromeé, viendo cómo medía ingredientes con precisión matemática. ¿Qué si te enveneno? Entonces moriré feliz. Me lanzó una sonrisa sobre su hombro. Además,
He tomado clases de cocina secretamente durante el último mes. Quería impresionarte. ¿En serio? En serio. Vertió vino en 2 copas. Hay un montón de cosas que he estado haciendo para impresionarte. Aprender a cocinar es la menos vergonzosa. La cena resultó ser perfecta. Pasta hecha a mano con salsa de tomate que había cocinado durante horas, ensalada simple, y un tiramisú que admitió haber comprado porque los postres están más allá de mis habilidades actuales. Después comimos, nos mudamos al sofá con más vino, música suave llenaba el espacio, luces de la ciudad parpadeando a través de las ventanas del piso al techo. «Tengo algo para ti», dijo Damián, sacando una caja pequeña de su bolsillo. «No es un anillo». Antes de que entres en pánico, la abrí y encontré un dije de oro, una pequeña pluma. Gabriel García Márquez dijo que todos los seres humanos tienen 3 vidas, una pública, una privada y una secreta, explicó Damián, tomando el collar y abrochándolo alrededor de mi cuello. La pluma es por las historias que guardas solo para ti, las que me estás permitiendo leer. Lágrimas picaron mis ojos. Es perfecto. Tú eres perfecta. Sus dedos trazaron mi mandíbula. Isabela, necesito que sepas algo. No me importa si me das el resto de tu vida, o solo esta noche. No me importa si nunca te sientes lista para más que besos. Estar contigo, en cualquier forma, es suficiente. Algo se solidificó dentro de mí. Una decisión que había estado evitando hacer. ¿Y si quiero más?, susurré. ¿Y si estoy lista? Vi el momento exacto en que entendió. Sus ojos se oscurecieron, dilatándose. ¿Estás segura? Isabela, no tienes que... Lo sé. Tomé su cara entre mis manos. Pero quiero, contigo, esta noche. Si tú quieres. Si yo. Rió, bajo y áspero. He querido desde la primera vez que te vi en esa terraza. Pero necesito que estés absolutamente segura. En respuesta, me incliné y lo besé. No suave, no tentativo, sino con cada onza de deseo que había estado reprimiendo. Él respondió inmediatamente, brazos envolviéndome, profundizando el beso hasta que ambos estábamos sin aliento. Habitación. Jadeé. Ahora. Me levantó en sus brazos. Literalmente me levantó como si no pesara nada, y me llevó a su dormitorio. Me dejó suavemente en la cama, rodillas hundiéndose a ambos lados de mis caderas. Vamos lento, prometió, besando mi cuello. Y tú me dices si necesitas parar. ¿Entendido? Entendido. Lo que siguió fue tierno y torpe y perfecto. Damián tomó su tiempo, explorando cada centímetro de piel mientras me susurraba lo hermosa que era, cuánto significaba para él. Cuando finalmente hubo dolor, fue breve, eclipsado por la sensación de finalmente estar completa, finalmente confiar en alguien lo suficiente para ser completamente vulnerable. Después, acostados entre sábanas revueltas, cabeza en su pecho escuchando su corazón desacelerarse, susurré, «Te amo». Sus brazos se tensaron alrededor de mí. «¿Qué dijiste?» Levanté mi cabeza para mirarlo. «Dije que te amo, Damián Sotomayor. Me enamoré de ti cuando me citaste a García Márquez. Me enamoré más cuando fuiste paciente con todos mis miedos. Y esta noche...» Mi voz tembló. «Esta noche me mostraste cómo se supone que es el amor». Él rodó hasta que estuve debajo de él, mirándome con una intensidad que me robó el aliento. «Te amo, Isabela Morales. Y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándotelo». Nos besamos otra vez, y cuando hicimos el amor la segunda vez esa noche, no hubo dolor, solo conexión, promesa, y la certeza de que había encontrado mi hogar en sus brazos. Anarás. Epílogo. 6 años después. El sol de la tarde filtraba a través de las cortinas del estudio, iluminando montañas de manuscritos y tazas de café medio vacías. Yo estaba sentada frente a mi computadora, leyendo el email de mi editora por 5ª vez, cuando escuché pasos pequeños corriendo por el pasillo. «¡Mami! ¡Mami! Mateo agarró mi dinosaurio otra vez». Sofía irrumpió en mi oficina. Todo de casi 5 años, cabello oscuro heredado de su padre y temperamento de fuego completamente mío, con expresión indignada que habría sido cómica si no estuviera claramente a punto de explotar. «Bebé, ya hablamos de esto. Tienes que compartir con tu hermano». «Pero él tiene todos los camiones. ¿Por qué necesita mi dinosaurio también?» Antes de que pudiera responder, Damián apareció en la puerta con Mateo de 3 años en brazos, el dinosaurio ofensivo en su pequeña mano. «Intervine antes del apocalipsis», dijo mi esposo sonriendo. «Aunque debo decir, nuestra hija tiene un punto válido sobre la distribución equitativa de juguetes». Le lancé una mirada. «No la alientes». «¿Yo? Nunca».
Me guiñó el ojo antes de arrodillarse al nivel de Sofía. Pequeña, ¿qué tal si le prestas el dinosaurio a Mateo por 30 minutos y luego te llevo a esa librería que te gusta? Podemos buscar el siguiente libro de dragones que querías. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio? En serio. Pero solo si compartes sin más drama. Está bien. Tomó el dinosaurio de Mateo y corrió de vuelta a su cuarto, gritando sobre qué libro elegiría. Damián depositó a Mateo en el suelo, quien inmediatamente corrió tras su hermana y se acercó a mi silla, inclinándose para besar mi frente. Eso fue manipulación flagrante. Lo acusé, sin calor real. Preferencia de incentivos alineados. Corrigió. Hay una diferencia. Ahora, ¿qué tiene a la famosa autora tan absorta? Por favor, no me digas que hay más revisiones editoriales. Giré mi laptop para que pudiera ver el email. El New York Times quiere hacer un artículo sobre cómo Secretos del Corazón se convirtió en bestseller internacional y el fenómeno de virales literarios. La expresión de Damián se suavizó. Sabía lo que significaba para mí. 6 años atrás, cuando todavía enseñaba tiempo completo, había comenzado a escribir en secreto. La novela, la historia de una mujer que aprendió a confiar nuevamente después de trauma, fue inicialmente rechazada por docenas de agentes. Pero cuando finalmente se publicó hace 2 años, algo mágico sucedió. Los lectores la encontraron, la compartieron, y de repente mi pequeña historia sobre sanación y amor tocó millones de personas. Estoy muy orgulloso de ti, dijo Damián, tomando mis manos. Pero ya sabes eso. Lo sé. Apreté sus dedos. Pero todavía es surrealista. A veces me despierto pensando que todo esto es un sueño. El libro, los niños, tú. Muy real. Me besó, lento y profundo, el tipo de beso que todavía me hacía olvidar mi propio nombre. Y hablando de real, tu madre llamó. ¿Quieres saber si venimos a cenar el domingo? Camila también va a estar ahí con Ricardo y los gemelos. Sonreí pensando en cómo las cosas habían cambiado. Después de que Damián y yo nos comprometimos, una propuesta simple en nuestra librería favorita, sin drama ni fanfarria, mis hermanas eventualmente hicieron las paces con nuestro noviazgo. Camila admitió que sus tácticas agresivas en la gala habían venido de un lugar de miedo, no malicia. Lucía dejó la casa de millonarios y en realidad construyó un negocio exitoso como influencer de lifestyle, ahora comprometida con un profesor de yoga que la hacía genuinamente feliz. Y Valentina, Valentina había enfrentado cargos por fraude. Damián no presionó por tiempo de prisión, demasiado suave incluso ahora, pero ella estaba bajo supervisión judicial y había sido mandada a terapia intensiva. Dile a mamá que sí, dije. Pero Sofía elige la historia antes de dormir esta vez. La última vez Camila dejó que los gemelos eligieran y terminamos con ese libro sobre el monstruo que come cerebros. Damián rió, el sonido llenando el espacio con calidez. Trato, ahora, deja el trabajo. Es casi hora de la cena familiar obligatoria que insistes en tener cada noche. ¿Obligatoria? Lo empujé juguetonamente. Ayer me suplicaste que cocinara mi lasaña porque es el único momento en que Mateo come vegetales sin quejarse. Un punto válido. Me ayudó a levantarme, sus brazos rodeándome desde atrás mientras descansaba su barbilla en mi hombro. Pero en serio, Bella, ¿eres feliz con todo esto? Sé que sacrificaste tu privacidad cuando el libro despegó. Era una pregunta justa. El éxito del libro había traído atención no deseada. Paparazzi ocasional, personas reconociéndome en la calle, invasión de nuestra vida familiar que a veces era abrumadora. Míralo de esta forma, dije volteándome en sus brazos. Hace 6 años estaba aterrorizada de confiar en alguien. Pensaba que estar sola era más seguro que arriesgarme al dolor. Y ahora tengo esto. Una carrera que amo. 2 niños increíbles que hicimos juntos. Un esposo que me ve exactamente como soy y me ama de todas formas. ¿Feliz? Damián, estoy más que feliz. Estoy completa. Sus ojos brillaron sospechosamente. ¿Cómo haces eso? ¿Qué? Decir exactamente lo que necesito escuchar en el momento exacto que necesito escucharlo. Años de práctica. Me puse de puntillas para besarlo. Y porque te amo, idiota. No dijiste la palabra prohibida. Sofía gritó desde su cuarto. Damián y yo nos congelamos, luego estallamos en risa. El frasco de maldiciones. Gemí. Olvidé el maldito frasco de maldiciones. Esos son 2 más, gritó Sofía alegremente. Después de depositar $6 en el frasco, nuestro sistema para desalentar lenguaje inapropiado frente a los niños, nos reunimos en la mesa para cenar. Mateo manchó pasta por todas partes.
Sofía nos contó un elaborado cuento sobre dragones que rescataban princesas en lugar de al revés. Damián y yo intercambiamos miradas llenas de amor y exasperación en igual medida. Más tarde, después de que los niños estuvieran en cama y la casa finalmente quedara en silencio, Damián y yo nos acurrucamos en el sofá con copas de vino, como habíamos hecho tantas veces antes. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, pregunté, cabeza en su hombro, cuando casi huyo del auto porque me asusté del beso. ¿Casi?, arqueó una ceja. Bebé, saliste de ese auto tan rápido que dejaste marcas de llantas. Le di un golpecito en el pecho. Estaba aterrorizada. Eras tan perfecto y rico y experimentado, y yo era solo el amor de mi vida, completó. Incluso entonces, aunque no lo sabía todavía. Cursi, completamente. Besó mi cabello. Pero cierto. ¿Sabes qué más es cierto? Que te habría esperado el tiempo que necesitaras. 5 años, 10 años, toda la vida. Porque desde esa noche en la terraza, cuando me dijiste que los millonarios deberían donar a bibliotecas, supe que eras diferente. Diferentes. Ambos lo éramos. Tracé patrones en su pecho. 2 personas rotas que se encontraron en el momento correcto. ¿Crees que eso es lo que somos? ¿Rotos? Consideré la pregunta. No, no más. Creo que estábamos astillados, tal vez, fisurados por experiencias pasadas. Pero nos ayudamos mutuamente a sanar, como el kintsugi japonés. El arte de reparar cerámica rota con oro. Exacto. Nuestras grietas no desaparecieron. Solo las llenamos con algo más fuerte, juntos. Damián me apretó más cerca. No puedo creer que me casé con una poeta. Técnicamente novelista. Técnicamente la mujer más inteligente, divertida, frustrante y absolutamente perfecta que he conocido. Nos quedamos en silencio confortable, escuchando el distante sonido del tráfico de la ciudad, el ocasional ruido de uno de los niños girándose en la cama. ¿En qué piensas?, preguntó Damián finalmente. En Valentina. Sentí su cuerpo tensarse ligeramente. ¿Por qué en ella? Porque tenía razón sobre algo, dije lentamente. Dijo que yo no era de tu mundo, que nunca entendería presiones empresariales o eventos sociales o expectativas familiares de la forma en que ella lo hacía. Isabela, déjame terminar. Lo miré. Ella tenía razón que no soy de ese mundo. Pero lo que no entendió es que no necesitaba serlo, porque me diste espacio para crear mi propio mundo, uno donde puedo ser profesora y escritora y madre, donde nuestros hijos aprenden que el éxito no se mide solo en dinero, sino en bondad, donde tú puedes ser CEO y todavía leer cuentos antes de dormir en voces tontas. Sus ojos brillaban ahora definitivamente con lágrimas. ¿Sigues haciendo eso? ¿Qué? Decir exactamente lo que mi alma necesita escuchar. Lo besé, vertiendo 6 años de amor y gratitud y promesa en ese contacto. ¿Sabes qué más ella no entendió? Susurré contra sus labios. ¿Qué? Que el verdadero lujo no son los autos caros o ropa de diseñador o vacaciones exóticas. Es esto. Sábados por la mañana con panqueques quemados y niños riendo. Noches acurrucados en el sofá discutiendo libros. La absoluta certeza de que alguien te ve, completamente, y elige quedarse. Damián me besó otra vez, profundo y lento. ¿Cómo me convenciste de casarme contigo otra vez? No lo hice. Tú me suplicaste. Cierto. Sonrió contra mis labios. Mejor decisión de mi vida. Mejor que vender tu empresa por 1.000 millones. Ni siquiera es cercano. Se apartó para mirarme seriamente. Isabela, todo el dinero del mundo no podría comprar lo que tengo contigo. Esta vida que construimos, estos niños que hicimos, el despertar cada mañana sabiendo que eres mía. Eso es verdadera riqueza. Lágrimas se desbordaron de mis ojos. Maldita sea. Ahora tengo que poner dinero en el frasco. Vale la pena cada centavo. Nos reímos, lloramos, nos besamos más. Y cuando finalmente nos fuimos a la cama esa noche, enredados en sábanas y en los brazos del otro, pensé sobre qué tan lejos había llegado. 6 años atrás había sido una mujer de 25 años aterrorizada de intimidad, convencida de que estar sola era más seguro que arriesgarse al dolor. Había permitido que el miedo y la inseguridad gobernaran cada decisión, construyendo muros tan altos que nadie podía escalarlos. Y entonces Damián Sotomayor entró en mi vida en esa terraza, citando a García Márquez y viendo a través de cada defensa que había construido cuidadosamente. No había sido fácil. Habíamos tenido peleas. Dios, algunas peleas épicas sobre todo desde que los niños llegaron, y momentos de duda.
Hubo días en que mi inseguridad vieja susurraba que no era suficiente, que eventualmente se daría cuenta de que merecía mejor. Pero cada vez, Damián me probaba equivocada. No con palabras, sino con acciones. Cambiando pañales a las 3 de la mañana mientras yo terminaba un capítulo. Leyendo cada borrador de mi manuscrito y dando retroalimentación honesta. Reestructurando reuniones de junta para nunca perderse recitales de Sofía o citas de juego de Mateo. Viéndome, verdaderamente viéndome, en mis peores momentos y eligiendo quedarse. Y lentamente, año por año, aprendí algo que la joven Isabela en esa terraza nunca habría creído. Que el amor verdadero no requería perfección. Requería presencia, comunicación, la voluntad de ser vulnerable incluso cuando aterrorizaba. Ahora, a los 31 años, con 2 niños dormidos en el pasillo y un esposo roncando suavemente a mi lado, finalmente entendía lo que García Márquez había querido decir sobre los Buendía. No estaban malditos por la soledad. Estaban malditos por su inhabilidad de dejar ir el pasado, de perdonar, de permitirse ser verdaderamente conocidos por otros. Yo había roto esa maldición, no sola, nunca podría haberlo hecho sola, sino con Damián a mi lado, sosteniendo mi mano a través de cada paso aterrador. Te amo, susurré en la oscuridad, no esperando respuesta, pero los brazos de Damián se tensaron alrededor de mí, atrayéndome más cerca incluso en sueño. Yo también te amo, murmuró, medio dormido. Siempre. Cerré mis ojos, sonriendo en la oscuridad, porque esto finalmente era mi final feliz. No perfecto, nada era perfecto, pero real, honesto, mío. Y mientras me quedaba dormida en los brazos de Damián, con el sonido de respiraciones pequeñas viniendo del pasillo donde nuestros hijos dormían, pensé en todas las versiones de Isabela que había sido. La niña de 15 años cuyo padre eligió a otra familia por encima de ella, enseñándole que el amor era condicional. La estudiante universitaria de 20 años que había confiado en Javier, solo para aprender que algunas personas ven vulnerabilidad como debilidad a explotar. La profesora de 25 años que construyó muros tan altos que ni ella misma podía ver sobre ellos, convencida de que la soledad era más segura que el riesgo. Y finalmente, la mujer de 31 años que estaba ahora, escritora, madre, esposa, alguien que había aprendido que el verdadero coraje no es ausencia de miedo, sino elegir amar a pesar de él. El viaje no había sido lineal. Hubo retrocesos, noches de duda, momentos en que el miedo antiguo susurraba que sería más fácil rendirse. Pero cada vez, Damián estuvo ahí. No como un salvador, nunca como un salvador, porque esa no era nuestra historia, sino como un socio. Alguien que me recordaba mi fuerza cuando la olvidaba, que celebraba mis victorias como si fueran suyas, que sostenía espacio para mi dolor sin intentar arreglarlo, y yo había hecho lo mismo por él. Cuando la adquisición empresarial se volvió fea y casi pierde la compañía que su abuelo construyó. Cuando la noticia sobre Valentina salió en tabloides y tuvo que enfrentar vergüenza pública. Cuando su mejor amigo desde la infancia murió en un accidente de auto, y Damián, por primera vez desde que lo conocí, se rompió completamente. Habíamos navegado cada tormenta juntos. Y ahora, 6 años después, teníamos esto. Una vida que construimos piedra por piedra, elección por elección, día por día. No era la vida de cuento de hadas que Lucía había perseguido en Instagram. No era el éxito empresarial implacable que Camila había priorizado sobre todo lo demás. Era algo más complejo, más profundamente satisfactorio. Era real. Mañana, probablemente tendría que lidiar con otro problema de dinosaurios y camiones. Tendría que decidir si aceptaba la entrevista del Times o si protegía nuestra privacidad un poco más. Tendría que terminar las revisiones del segundo libro, asistir al recital de Sofía, llevar a Mateo al pediatra por esa tos persistente. Vida ordinaria, vida hermosa, vida elegida. Te amo. Susurré una última vez en la oscuridad, no esperando que Damián me escuchara. Pero como siempre, me sorprendió. Yo también te amo, murmuró, medio dormido, atrayéndome imposiblemente más cerca. Mi Isabela, mi hogar. Y con esas palabras envolviéndome como una manta, finalmente dejé ir el último vestigio de miedo que había cargado durante tanto tiempo, porque había encontrado algo que la chica asustada de 25 años nunca pensó que existía, un amor que no requería perfección, solo honestidad, presencia, el compromiso diario de elegirse mutuamente, incluso cuando, especialmente cuando, era difícil.
García Márquez había escrito sobre los Buendía condenados a 100 años de soledad porque no podían aprender de su pasado, no podían romper sus patrones, no podían amar completamente. Pero yo había roto ese ciclo, no porque fuera más fuerte o más valiente que ellos, sino porque encontré a alguien dispuesto a romperlo conmigo. Y eso, pensé mientras el sueño finalmente me reclamaba, era la verdadera magia, no en finales perfectos o gestos grandiosos, sino en la elección diaria de presentarse, ser vulnerable, confiar que el amor que construyes juntos es suficientemente fuerte para sostenerlos a ambos. Afuera, la ciudad continuaba su sinfonía nocturna. Dentro, nuestra pequeña familia respiraba en sincronía, y en algún lugar entre vigilia y sueño, sonreí. Porque esta vida imperfecta, caótica, absolutamente ordinaria, era más de lo que alguna vez soñé merecer, y era todo lo que necesitaba, más que suficiente. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like y compartir con amigos y familiares que necesitan escuchar este mensaje de segundas oportunidades y amor verdadero. Para continuar apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón Hazte miembro, abajo. Cada donación nos ayuda a seguir trayéndote historias inspiradoras como esta. Comenta abajo cuál fue tu parte favorita y qué historia te gustaría escuchar a continuación.